Amigos televidentes, buenos días. Terminamos la semana, llegamos al viernes y qué bueno que usted siempre prefiera el Canal 33 y nos dé el espacio de compartir también los temas de interés nacional. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a mi invitado, es el doctor Héctor Dada Iresi, economista y también ex ministro de Economía. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan esta mañana. Esperamos que nos alcance esta hora porque hay varios temas que queremos conversar con usted y vamos a tratar de abordarlos en su mayoría y obviamente todos los que tienen que ver con temas económicos, por ejemplo el tema de las pensiones. Se habla de que esta es una bomba de tiempo que se viene trasladando de manos, pero ¿qué es lo que es necesario hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo se debe hacer? Vamos a tratar de conocer la visión de mi invitado esta mañana sobre ese tema, el tema de la focalización del subsidio al gas propano, que dicho sea de paso, el inicio o el cambio del mecanismo se dio en la administración del doctor Héctor Dada Iresi, el crecimiento de la economía en nuestro país y temas relacionados obviamente con en materia económica. Le invito para que usted también nos pueda acompañar desde el correo electrónico perspectivas@canal33.tv y también en la cuenta de Twitter @perspectivas33 para compartir esos comentarios que usted tiene, esas inquietudes o esas preguntas que usted tiene y que obviamente están cargados de respeto para mi invitado esta mañana. Doctor, tal vez conocer, tras su salida del Ejecutivo, ¿qué está haciendo ahora? Mire, yo soy un profesional de las ciencias económicas, estoy trabajando en mi profesión, haciendo algunas consultorías y estoy en el comité asesor de la Comisión Política de Cambio Democrático, siempre en la línea del partido, ayudando a la dirección del partido a hacer análisis. No he vuelto a ningún cargo significativo. Hay que vivir de la profesión como lo he hecho casi toda mi vida. Ya más de un año, en abril del año pasado. En abril del año pasado, el 27 de abril exactamente, salí del gobierno. Cuando usted se retira, doctor, menciona algunas situaciones, por ejemplo, en la que la comunicación, por ejemplo, con el mismo presidente no fue la más adecuada, por ejemplo, en temas que son de interés, que tienen que ver con el desarrollo, el impulso económico. ¿Cómo ha visto la evolución tras su salida en todo lo que se está haciendo en materia económica desde el gobierno? Mire, con respecto a lo que dice mi renuncia, que por cierto yo no soy el que la hizo circular, pero circuló. Sí. Así es en este país, ¿verdad? Sí, yo señalaba un problema de comunicación con el presidente. Yo diría más bien un choque de estilos. Yo dije que teníamos diferencias en cómo manejar el gobierno y él lo reiteró más de una vez. Eso no sé cómo puede haber evolucionado porque trato de no meterme en las interioridades del gobierno, yo soy muy respetuoso en ese sentido. Ahora, los problemas económicos que encontramos al llegar al gobierno y que lamentablemente no tuvimos las condiciones para enfrentarlos de la manera en que se debía, porque no solo depende de la voluntad del gobierno, sino que tenga las condiciones políticas y sociales para poder enfrentarlos, se siguen acumulando y la situación del país es bastante dramática. Yo suelo decir, ahora que están hablando de recuperar al país, ¿verdad? No sé si lo quieren recuperar de la enfermedad que Arena le provocó al país, ¿verdad? O quieren recuperar el país para volverlo a utilizar de la forma patrimonialista en que lo utilizaron. Pero el hecho de que Arena, en los 20 años que gobernó, porque el presidente Saca fue un presidente de Arena, calificado por los diputados de Arena como el mejor presidente de la historia del país en la Asamblea Legislativa, ustedes los periodistas lo saben. Ninguna de las apuestas de Arena fructificó. Cada vez que tomaron una medida, venía el paraíso enfrente.
Y el país tuvo una característica curiosa, tenía un gobierno de empresarios, por empresarios y para empresarios, y no se invertía en el país. O sea que el problema no es de confianza en el gobierno. El problema por el que no se invierte en el país es más profundo, y eso no lo hemos revertido. Se han hecho intentos. Yo no soy tan negativo con respecto al gobierno del presidente Funes como mucha gente lo hace, algunos por razones más mediáticas que porque lo crean, pero sí, las condiciones del país no han dado para hacer los cambios serios que la economía del país requiere. Uno de los grandes tragedias es que Arena desmontó el aparato del Estado en el momento en que se necesitaba más aparato de Estado para reestructurar socialmente el país. Eso lo dijeron los expertos de Naciones Unidas, Álvaro de Soto y Graciana del Castillo, ya allí por 1993-94, que era como un enfermo al que le operaban dos grupos de médicos, unos que se requería Estado para poder reestructurar social y económicamente al país, y otro que quería destruir al Estado porque el Estado era el problema en un país donde nunca ha habido realmente Estado. Ha habido gobiernos duros, pero no Estado, que son dos cosas diferentes. Doctor, de ese estilo de gobierno que usted menciona, en el que se caracterizó o pudo haberse caracterizado la administración del Partido Arena, con la llegada del presidente Funes, ¿ve alguna diferencia en el tema o en la manera en la que se gobierna en políticas económicas? Mire, yo creo que no hemos terminado de percibir lo que significó la alternancia. Cambio Democrático, yo era el secretario general de Cambio Democrático, decidió jugarse a respaldar al presidente Funes, que no hicimos alianza con el FMLN, sino apoyamos al presidente Funes, porque estábamos seguros que la alternancia iba a cambiar muchas cosas en el país. Y ha sucedido. Creo que los grupos de influencia del pasado no tienen la misma posibilidad de manipular el aparato del Estado como venía sucediendo. Y hay una cosa, quienes se vanagloriaban de manipular la institucionalidad del Estado a su beneficio, ahora son defensores de la institucionalidad. La alternancia produjo cambios, y esos cambios son también en el comportamiento político. Creo que hay que percibir en su verdadera dimensión estos cambios. Que hay problemas y errores en el gobierno, yo no lo dudo, son seres humanos, y en una sociedad donde el Estado es tan débil y donde la sociedad civil, si bien ha crecido su capacidad de control sobre el aparato de Estado, todavía es muy débil. La tentación de utilizar el poder para beneficio de grupos no deja de existir, y esas presiones existen, pero creo que tenemos condiciones para dar un salto adelante en tener gobiernos mucho más volcados al servicio del país. Creo que la alternancia fue un hecho muy positivo, creo que han cambiado las circunstancias. El gobierno planteó una forma diferente de enfrentar los problemas económicos. Algo se ha hecho, pero la economía es un proceso y las cosas no producen frutos. Usted no siembra hoy para cosechar al día siguiente. No se ha hecho todo lo que se debe, y hay temas que se debieron haber enfrentado, a mi juicio personal, yo tengo mi propio juicio, ¿verdad?, con mucha mayor decisión y energía desde el principio. ¿Cómo cuáles? El problema fiscal es uno de ellos, y las pensiones que usted mencionó son parte de ese problema. No creo que se hizo todo lo que era necesario, pero yo debo reconocer que tampoco se tuvieron las condiciones políticas
y de apoyo social para poder hacer esa transformación. Tenemos una actitud los salvadoreños más de ver qué va a hacer el Estado y no comprometernos en apoyar medidas desde el Estado. Y creo que ese es el siguiente paso que debe dar esta sociedad. Pero ¿cómo logra el Estado que, por ejemplo, la ciudadanía se pueda comprometer también con esos temas? ¿O qué es lo que hace que la ciudadanía no esté interesada en comprometerse con esos temas? Mire, en mi ya un poco lejana juventud, nosotros no nos preguntábamos si nos dejaban participar, y en esa época la política era completamente diferente. Era al revés, represiva. Nosotros no preguntábamos si nos iban a dejar meternos. Nosotros nos intentábamos meternos, perdón. A veces con consecuencias de que recibimos palos, ¿verdad? El ciudadano no debe preguntarse si le permiten participar en el Estado, porque el Estado es de los ciudadanos. Por definición, el Estado es la sociedad jurídicamente organizada. El Estado es de los ciudadanos. Los fondos públicos son de los ciudadanos, no del que los pagó. Son igualmente suyos y míos que de los grandes contribuyentes, o, como le dije una vez a un empresario, igual los habitantes de una colonia marginal. Todos somos dueños del Estado. Entonces, nadie nos debe dar permiso de participar en el Estado. Tenemos que pelear, esforzarnos, para no usar una palabra que suena muy fuerte, por tener espacios de participación. Eso significa organización. Somos una sociedad muy desorganizada y el Twitter y el Facebook no sustituyen la organización. Como está demostrado, por ejemplo, en España, que toda la rebelión organizada a través de las redes sociales fue muy importante, pero insuficiente. ¿Por qué? Porque no se vuelca en una organización social participativa. Cuando digo las condiciones o la intención de la ciudadanía de participar, también surge la pregunta, por lo que usted mencionaba, no ha tenido las condiciones este gobierno para poder hacer los cambios que prometió quizá y que eran necesarios además. Pero, por ejemplo, en la legislatura anterior tuvo mayoría calificada para impulsar algunas leyes, tenía el mismo aparato del Estado para poder hacerlo. ¿Qué fue lo que frenó o qué fue lo que impidió que pudiera hacer todos estos cambios? Y yo creo que la cuenta de la aritmética legislativa se hace mal. Pensar que el FMLN, con el posible voto de cambio democrático, Macana, en el periodo pasado, más el PCN, más el PDC, pudiera haber tenido mayoría calificada, implica que para tener mayoría calificada tiene el gobierno que pactar con partidos de derecha, y eso lo restringe en algunas acciones. Vamos a hacer entonces la primera pausa comercial, amigos televidentes. Le invito a que se quede con nosotros. Hay más temas que compartir esta mañana con el doctor Héctor Dadaire. Si no le cambie. Vamos a tratar, amigos televidentes, de ir abordando ya a profundidad los temas económicos, aquellos que son puntos esenciales y que desde diferentes analistas se ha escuchado que son necesarios sus abordajes desde el gobierno central. Doctor, principalmente el tema de las pensiones. Este es, como lo decía en la introducción, lo mencionan como una bomba de tiempo y que se viene pasando de manos en manos durante las administraciones. ¿Esta administración en particular debió o debe hacer algo al respecto? Mire, todas las administraciones de Arena debieron hacer algo al respecto. En primer lugar, no privatizar en la forma en que se privatizaron las pensiones. Un gran experto internacional, Carmelo Mesa Lago, cubano, exiliado, aunque aquí lo acusaron de comunista, ¿verdad? Porque así somos, ese pensamiento blanco o negro que tenemos, previno al gobierno del presidente Calderón Sol que la forma en que se estaban privatizando las pensiones, y repito, la forma en que se estaban privatizando las pensiones, iba a producir problemas fiscales a no muy largo plazo.
Todavía después se le agregaron cargas fiscales, tanto por el presidente Flores como por el presidente Saca. Algunos siempre dijimos, este problema hay que enfrentarlo. El secretario técnico de la presidencia, el presidente Saca, se inventó el fideicomiso de pensiones, que es una manera de hacer que los ahorrantes paguen las pensiones del sistema de repartos. Del sistema de reparto, que algunos, como su servidor, lo llamamos un sistema de reparto espúreo. Eso está produciendo en este momento un poco más de $1 millón, creo que como $1,5 millones diarios de aumento de deuda. En un fideicomiso muy extraño porque tampoco tiene respaldo soberano. Es un fideicomiso muy raro, asimilado en ese momento al Banco Multisectorial de Inversiones, hoy al Banco Bandesal, Banco Nacional de Desarrollo. Y sí es una carga en la que todos los salvadoreños, por acción o por omisión, tenemos responsabilidad. En ese criterio, viejo criterio de que el Estado es de todos, ¿verdad? Y lo que permitimos, de lo que permitimos también tenemos responsabilidad. Todos somos responsables y hoy si quiere cirugía el sistema de pensiones. Yo no soy técnico en pensiones y no le puedo decir cuál es la mejor salida, pero así como estamos no podemos salir. Arena nos creó una bomba de tiempo y se fue posponiendo el estallido de esa bomba de tiempo. Este gobierno posiblemente se la pueda trasladar al próximo gobierno, aunque con efectos bastante negativos que ya tiene sobre la economía la forma de funcionar. Es casi irónico tanta preocupación de la gente de Arena por $10 millones de bonos que van a comprar las pensiones, las AFP, cuando el problema de 10 millones en ese mar, que el ministro de Hacienda decía que la deuda puede llegar en un momento dado a 20.000 millones. Entonces 10 millones es chapupa, ¿va? Para uno 10 millones sería más que lo que uno ha visto en toda su vida, ¿va? Pero en términos del problema de pensiones, los 10 millones no son el problema. El problema es esa herencia que Arena nos dejó con ese sistema de pensiones, que en un momento u otro va a estallar, pero que ya genera presiones muy fuertes sobre la fiscalidad y sobre ya se me ha ido la palabra, el criterio que podamos tener sobre nuestra deuda pública. La mayor parte del crecimiento de la deuda pública en el gobierno del presidente Funes es debida a las pensiones, porque mucho del endeudamiento que se ha asumido es compensado por pago de deudas del pasado. No digo que no haya asumido deuda que no sea de pensiones, pero la mayor parte del aumento de la deuda es de las pensiones y hay que enfrentarlo con racionalidad y estoy seguro que va a haber que hacer sacrificios. Cuidado, no estoy proponiendo que haya sacrificios, estoy diciendo que no vamos a poder evitar sacrificios. ¿Sacrificios como aumentar la edad de jubilación? Y es que eso tiene una lógica. Y los pensionados que están en el sistema de ahorro deberían darse cuenta que entre más se prolonga su vida útil, más alta puede ser su pensión, ¿verdad? Desde el momento en que se decretó 60 años para pensionarse hasta hoy, la expectativa de vida de la gente ha aumentado. Perdóname, yo tengo 75 años y yo estoy activo. Es más, no podría dejar de estar activo, ese día me muero. Entonces, eso no era concebible hace 40 años, ¿verdad?
El punto es que cuando lleguen esos 60 años haya fondos para poder cumplir. El problema es que cuando usted llegue a la jubilación haya fondos. ¿De qué le sirve estar manteniendo situaciones absolutamente imposibles de cumplir, verdad? O de que se vaya a enfrentar en un momento dado a un problema de evaluación intensa donde le van a pagar, sí, su pensión en la nueva moneda nacional que pueda existir, ¿verdad? Pero que ya no valga nada. Entonces, hay que hacer sacrificios. Y reitero, de algo de lo que todos somos responsables, por acción o por omisión. Eso de que el Estado es como un ser estratosférico, ¿verdad?, que nos da o nos quita, eso es totalmente absurdo. Somos ciudadanos, el Estado es de nosotros, hemos permitido que hicieran lo que querían con el Estado. Ahora paguemos las consecuencias. Y si tocara, doctor, balancear el incremento en las cotizaciones, en la cuota de las cotizaciones o en la edad, o ambos deberían de ser necesarios. Mire, yo no tengo un análisis técnico, yo ni he tenido acceso, y como le digo, esa es una materia actuarial en la que yo tengo poca formación, más bien ninguna. Y no le puedo decir, es posible que hay que aumentar las cuotas. ¿Cuál? ¿La de los patronos? O ambas. ¿O la de los trabajadores? ¿O ambas? O sea que aquí hay un montón de problemas. Al final hay que tomar una decisión política, porque en esto la decisión al final es política. Ojalá sea en el buen sentido de la palabra política, porque hoy usamos la palabra política despectivamente y eso no es correcto tampoco. Posiblemente hay que aumentar la edad de pensión, no lo sé. Yo no quisiera que sucediera. Lo que sí creo, y estoy hablando a título personal, no de mi partido, que es indispensable salvaguardar los intereses de los pensionados que van a tener pensiones menores. A esos hay que guardarles su situación o aún mejorársela, porque hay pensiones en este país que no tienen nada que ver con las posibilidades de sobrevivencia. Y los que tienen acceso a pensiones mayores, hay pensiones muy altas en este país, esos deben de pagar la mayor cuota de sacrificio. Usted menciona, doctor, obviamente este tipo de acciones, decisiones, hemos visto en Europa cómo a países les ha tocado enfrentar esta situación y han tenido un costo político. Estamos en un año preelectoral. ¿Considera que este gobierno va a asumir tal responsabilidad o será hasta el próximo? Mire, el papel de un presidente no es preocuparse de las elecciones que vienen, sino hacer lo correcto. ¿Qué va a hacer el presidente? No le puedo decir, esas son decisiones de él. La gente eligió a Mauricio Funes para gobernar el país, ni siquiera a sus ministros. Pero yo esperaría que todos los partidos sean responsables, porque nadie puede alegar irresponsabilidad o irresponsabilidad en esto, ni siquiera aquellos que siempre nos opusimos a las pensiones. Al menos tenemos la responsabilidad de no haber podido construir una fuerza suficiente para oponernos al desmán que significó esa forma de privatización de las pensiones. Y de lo que algunos sí se beneficiaron, ¿verdad? Y tal vez en el tema de responsabilidad, sumar que hoy son varios las fracciones que están votando para que de las pensiones o de los fondos de los pensionados se pueda tomar mano y afrontar algunas dificultades que tiene el gobierno. Mire, yo creo que en eso se ha hecho una exageración. Los fondos del fideicomiso de pensiones están dando alrededor de 2% de interés. Los bonos del Fonavipo le van a dar 6%. ¿Qué le conviene más a sus fondos? ¿Que le paguen 2% o le paguen 6%? Entonces, nos estamos preocupando por los 10 millones que acaban de autorizar y no nos estamos preocupando porque están obligados por la ley de creación del fideicomiso a comprar esos bonos al LIBOR más 1% o 2%, no me acuerdo en este momento, que como el LIBOR es prácticamente cero, le da
Lo que pasa es que en algún momento se dijo que basándose en la tasa de LIBOR iba a ser un poco más alto, a tener más rentabilidad, pero al existir la caída de LIBOR no hubo mayor modificación. Ese es el problema de creer que la economía no tiene ciclos, ¿no? Yo no sé cómo algunos de mis colegas economistas hablan de la economía como que si fuera una cosa con... Amigos televidentes, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Hay otro tema del que también se ha estado escuchando recientemente de parte de la cartera del Ministerio de Economía, y me refiero a los cambios en la entrega del subsidio a las personas beneficiadas. El doctor Dadaire sí, en su administración inició este proceso de cambio, uno de los cambios que se hizo en la forma de entregar. ¿Cómo ha visto este proceso? Luego se modificó la propuesta original, doctor, y cree que ha traído los beneficios que se esperaban. Por ejemplo, el del ahorro se mencionó. Mire, la propuesta, tal como se diseñó en el Ministerio de Economía, tenía un ahorro con respecto a lo que se gastaría si no se hacía. Y se basaba básicamente en no entregar el subsidio a las caseras, sino entregárselo a la gente. En ese momento el gas, el precio realmente de un tambo de gas de 25 libras era de un poco, entre 13 y 14 dólares. El precio que la gente pagaba, o sea, la parte del precio, para decirlo en términos económicos más estrictos, que la gente pagaba antes era 5.10 y los otros alrededor de 9 dólares se los pagaba el Estado a las gaseras. Entonces nosotros decidimos, con asesoramiento de expertos internacionales de primer nivel, cambiarlo por un sistema en que no se le entregara a la casera, sino se le entregara a la gente. Se le iba a entregar a la gente 8.50, más 5.10 daba los 13.60 que en ese momento valía el tambo de gas, y se hizo un reglamento en el que el precio iba a ser revisado, más bien, el volumen del subsidio iba a ser revisado en tanto cuanto variara el precio internacional del gas licuado. El gas subió un poquito después de que se puso el sistema a funcionar y el presidente decidió aumentarlo a 9.10. El ahorro que se hacía con respecto a los nuevos precios del gas, que es, con el sistema que impusimos, que limitó a 200 kilowatts, nosotros proponíamos como 150, el presidente decidió 200 kilowatts de consumo eléctrico, permitía unos 30 millones de dólares del subsidio, que allí hicieron unas cuentas galanas, porque en un año se pagaron 15 meses de subsidio, sería muy largo explicarlo aquí, y no 12 meses, y entonces dijeron que se había gastado más que el año anterior, pero en verdad se gastaba en 12 meses, contra 12 meses se gastaba 30 millones menos. Después el gas ha bajado, el precio de un tambo de gas anda 11 y algo. 11 y centavos, correcto. Sí. Sin embargo, el señor presidente decidió no bajar el subsidio. Ahí se pudo haber tenido un ahorro bastante grande sin afectar a la gente. Eso para nosotros era la primera etapa del subsidio, y la segunda etapa era entrar a un sistema mucho más moderno, con tarjeta, que prácticamente estaba diseñado cuando me tocó salir del ministerio. Le confieso que por respeto a las nuevas autoridades del ministerio, yo ni siquiera he intentado conocer en qué estado está el nuevo sistema. El nuevo sistema, según declaraciones que yo he leído tanto del señor ministro como de algunos de sus subalternos, la mayoría de ellos que estaban cuando yo estaba en el ministerio,
han estado intentando poner a funcionar eso. Hablaban de un plan piloto que iba a comenzar a funcionar este mes, no sé si lo han hecho. Ya inició. Me pareció raro que lo iban a hacer con el DUI, pero en fin, no le puedo dar un juicio de lo que se está haciendo. La tarjeta permitiría ahorrar más. Hay una etapa que no se ha hecho, que es excluir a las personas que, a pesar de tener 200 kilowatt-hora de consumo de energía o menos, tienen un nivel económico muy alto. La lógica de los subsidios es no darlo al que no lo necesita. Para una persona de ingresos de 2, 3, 4 o más miles de dólares, subsidiarle el gas es totalmente absurdo. Es un gasto inútil del Estado. Para él no significa nada como porcentaje de su ingreso, pero para el Estado significa una erogación muy fuerte. Esa etapa no se hizo, y sí se hizo algo que siempre niegan, sobre todo algunos de la oposición política, que se le dio un subsidio ya a través de una tarjeta a los que no tenían energía eléctrica y usaban gas. Fueron decenas de miles de personas que descubrimos, hicimos un levantamiento a través de los CENADES, los Centros de Atención por Demanda, y se le dio subsidio a personas que no tenían energía eléctrica, que normalmente son la gente más pobre del país. Doctor, ahora se habla, hay una mesa de negociación entre las autoridades, las gaseras, porque se habla de un posible desabastecimiento, se habla de que es necesario incrementar los márgenes de ganancia, las utilidades de las gaseras, pero también en estos días se conocía la intención del FMLN de declarar el gas propano o el gas licuado como de utilidad nacional, y obviamente sobre esto ya vienen las críticas de parte de la oposición y hablan y subrayan que podría tratarse de una nacionalización de este producto. En una situación como la que nos encontramos, ¿considera viable que se pueda declarar como de utilidad nacional el gas propano? Mire, yo no conozco a fondo cuáles son los razonamientos del Frente para declararlo de utilidad nacional, porque en ese caso usted podría declarar de utilidad nacional muchas cosas, ¿verdad? Las medicinas o no sé cuántas cosas más. Yo no le veo utilidad, a no ser que me lo demostrara la gente del Frente. Nacionalizar el gas, no veo condiciones en el país para eso. Yo no sería partidario tampoco. Lo que quiero decir es que no me parece que el Frente, a veces al Frente se le acusa de tener mayor irracionalidad que la que normalmente los seres humanos tenemos. No creo que el Frente está buscando la nacionalización. Me parecería absurdo. Ahora, algunas de las gaseras, no todas, han actuado casi con criterio de manifestaciones progresivas. Cuando yo era ministro nos amenazaron más de una vez con generar desabastecimiento, pararlo, y nunca pasó. Y muy pocas veces concedimos a ciertas peticiones que nosotros consideramos inadecuadas de ellos. Yo no creo que la petición que están haciendo de aumento del precio del gas sea lógica, no sería partidario de que se haga. Pero el señor ministro de Economía sabrá lo que hace. Y cuando tenemos que, por ejemplo, en su administración se hizo o se implementó un proyecto para cambiar o focalizar el subsidio, y luego viene la siguiente administración y hace otro proyecto y pareciera como que se trata de prueba y error, ¿esto no también genera un poco de inestabilidad en el mercado? Mire, yo no estoy tan seguro. Lo que hicimos nosotros era la primera etapa, le digo. La idea siempre fue pasar a tarjeta, y como le digo, ya entregábamos tarjetas a los que no usaban energía eléctrica. Pero la idea era no utilizar la tarjeta para cobrar el subsidio en una institución financiera, que en el caso de estas personas son instituciones financieras no bancarias, cooperativas de ahorro y crédito, FEDECASES, FEDECrédito, etcétera.
bancos de los trabajadores donde se puede cobrar con esa tarjeta, sino pasar a una tarjeta con la que se vaya al comercio que le vende el gas. Eso implicaba también poner a las tiendas en una situación de acceso a tecnología que les permitía aumentar su eficiencia, su capacidad. Implicaba muchas cosas que no sé si las están haciendo. Como le digo honestamente, no es que esté ocultando información, que por sanidad yo he tratado de no meterme en eso porque uno puede generar más ruidos que favorecer las cosas. ¿Por qué dice es ilógico lo que están pidiendo las gaseras? Porque en el precio plata está considerado todo lo que ellos están pidiendo, ¿no? ¿No se puede o traería o qué consecuencias traería al mercado? Mire, no sé exactamente porque en este momento, sí, por lo que le estoy diciendo, no tengo acceso a los cálculos. Alguien ha dicho que puede aumentar en 15 centavos el precio del tambo de gas. No es nada importante, es menos que una fluctuación de precios de un mes a otro. Pero lo que es importante es si tiene coherencia la petición o no. Porque si tiene coherencia, usted tiene que cedérselo. No es que usted se va a aferrar a no ceder un aumento del precio simplemente por no quedar mal con la gente. Si un aumento de precio tiene lógica, usted tiene que aceptarlo. Pero yo en este caso, sin estar metido y conociendo todos los análisis que se hicieron antes, todos esos precios que ya nos los reclamaban en ese momento, nosotros los rechazamos. Perfecto, nos vamos a quedar acá, vamos a hacer, amigos televidentes, una nueva pausa comercial. Esta mañana estamos conversando con el doctor Héctor Dada Iresi, economista y también exministro de la cartera de Economía. Vamos también a dejarle abierta la invitación para que usted pueda comunicarse con nosotros. En la pantalla está justamente el correo y hágalo como ya lo hicieron varios amigos televidentes, enviando su correo electrónico, perspectivas@canal33.tv. Y también andamos en esto de las redes sociales, la cuenta de Twitter, se la regalo con muchísimo gusto, es @perspectivas33, para que también ahí le dé seguir y nos pueda enviar su comentario. Le invito a que se quede con nosotros, siga con el Canal 33 en este viernes. Ya volvemos. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía de su programa Perspectivas. El tema político, doctor, ya aparte de que conocemos de candidatos presidenciales hace ya bastante tiempo, hace falta todavía un poco de tiempo para que lleguen las elecciones presidenciales, pero me gustaría conocer su apreciación. ¿Cómo ve todo el escenario político que se está manejando a estas alturas? En esta campaña, que no es campaña, pero andamos haciéndola. Algo parecido. Mire, el escenario político es interesante, porque de los 5 candidatos, y posiblemente haya un sexto si Cambio Democrático logra construir su candidatura, en este momento hay 3 que tienen posibilidades de ganar, ¿verdad? Nos guste o no nos guste. Ya el año 99 hubo una tercera candidatura que sacó 8%, si mal no recuerdo, Rubén Zamora por el CDU, pero nunca se vio como ganador. En este momento sí hay 3. Ahora es tremendo. Por ejemplo, el candidato de Arena desde octubre anda en campaña y todavía no le hemos oído una propuesta sobre nada. De algunas cosas hemos oído lo que no va a hacer, pero no lo que va a hacer. Es impresionante. Y sobre todo a mí me impacta cuando un candidato dice, no, es que todavía no sé lo que voy a hacer porque se está haciendo mi plan de gobierno. Yo personalmente pensaría que si uno asume una candidatura es porque sabe qué quiere hacer del país, ¿verdad? Además uno tiene una visión ideológica
Hoy se dice que hay que actuar sin visión ideológica, eso es imposible. Usted tiene una visión ideológica, o sea, tiene una idea de cómo quisiera que fuera el país, ¿verdad? Claro. Tiene una forma de aproximarse a la realidad que le permite interpretarla. Por eso es que usted y yo posiblemente no tenemos la misma interpretación de la realidad, porque podemos tener visiones, ideologías diferentes. Entonces, a mí me parece preocupante que en un momento de crisis global de la sociedad salvadoreña, porque no solo hay crisis económica, ni hay crisis de violencia, es una expresión de una, ambas son expresión de una crisis global de la sociedad, en el buen sentido de la palabra crisis, o sea, problemas y oportunidades, ¿verdad? Claro. No hayan asumido las candidaturas con una visión de qué quieren, qué país desean. Un país de libertad, esas son palabras vanas. Hay que entrarle a fondo. A mí me alegra que Cambio Democrático haya comenzado por hacer una plataforma, que no es un plan de gobierno, ¿verdad? Una plataforma, líneas básicas que quieren hacer. Creo que tenemos 3 candidaturas que le están ofreciendo poco a la gente. Pero hay que decir que hay un hecho positivo. Todos insisten en la defensa de la institucionalidad del país, cosa que es bastante nueva, ¿verdad? Hace menos de un año estábamos en el problema de que todos querían destruir la institucionalidad del país, menos el pobrecito diputado de Cambio Democrático, ¿no? Arena quiso destruir a la sala, después el bloque, ¿no? Solo nosotros nos mantuvimos firmes defendiendo que si nos gusten o no nos gusten las sentencias, algunas no nos gustan, ¿no? Hay que cumplirlas, ¿verdad? Esa es la institucionalidad del país. Pero no se encuentran respuestas a los grandes problemas. En Arena hay una petición de olvidar el pasado no se olvida, eso es mentira. Lo que tenemos que hacer es procesar el pasado de manera de no volver a cometer esos errores. Arena lo primero que tendría que hacer en su campaña es hacerse cargo del daño que le hizo al país, con políticas que fracasaron. Nos ofrecieron 400,000 empleos con el TLC con Estados Unidos, ¿verdad? Con el CAFTA, sí, que no llegaron. La dolarización nos metía al primer mundo de cabeza, ¿verdad? Iba a garantizar inversiones masivas, inmediatas. No es en este gobierno que la inversión privada, nacional y extranjera es baja. Solo hemos tenido picos cuando se han vendido activos nacionales. Terminamos con que las actividades estratégicas del país están en manos extranjeras, que no es ni bueno ni malo, simplemente es una sociedad distinta a la que hay que enfrentar, y las campañas no se refieren en nada a esos problemas fundamentales del país. Eso me preocupa enormemente como ciudadano, como persona, como economista. ¿Cómo van a resolver los problemas de inequidad creciente? Porque si bien ha habido crisis, también ha habido desde hace mucho tiempo un aumento de la inequidad en el país. Doctor, ¿de qué va a depender o qué situaciones son las que van a permitir que Cambio Democrático proponga una fórmula presidencial en estas elecciones? Una fórmula presidencial requiere, para un partido como Cambio Democrático, generar alianzas con sectores sociales que le den espacio, sustento, y poder conseguir una cantidad mínima de recursos que puedan hacer viable una campaña. El esfuerzo de la gente es indispensable y es lo principal, pero no es suficiente. Sobre todo una campaña que está siendo inundada de dinero. Ya ve, el doctor Quijano ha gastado cerca de $1,5 millones en anuncios televisivos. Dicen los de Gana que pagados por la alcaldía, yo no sé. Eso no lo puedo decir yo. Sería lamentable que así fuera. Además hay que agregar los anuncios de la alcaldía, ¿verdad?, que son de pura campaña presidencial.
Me decía un publicista que en una obra que había costado menos de $10,000 habían gastado varias veces su precio en sacar al doctor Quijano en la televisión anunciándola, ¿verdad? Ojalá mejor hubieran hecho 4 o 5 obras como esa en las zonas marginales. El Frente tiene mucho dinero para su campaña, Unidad tiene mucho dinero para su campaña. Es bastante difícil meterse. Usted mira la dificultad que tienen los otros 2 candidatos. Pero creo que es obligación de Cambio Democrático buscar una opción que podrá no ser ganadora, pero la gente tiene que tener una opción y sobre todo, ojalá, una propuesta racional frente a la problemática nacional. ¿Cuándo podríamos tener noticias? Mire, yo no soy directivo del partido, soy de un consejo asesor, eso me da mucha comodidad, dicho sea de paso, porque no tengo responsabilidad de las decisiones. Fíjese que hay desesperación por lanzar un candidato porque los otros se lanzaron antes. Pero realmente la campaña electoral comienza 4 meses antes de la elección, que va a ser el 2 de febrero. O sea que no estamos en campaña entonces. No, o sea que todavía hay tiempo. Creo que el tiempo da para lanzar una candidatura, pero creo que Cambio Democrático debe hacer un buen esfuerzo y creo que lo están haciendo, por lanzar los temas nacionales a discusión, y eso me parece importante. Voy a leer rápidamente un par de comentarios de los amigos televidentes que hacen en Twitter. Ya se me acabó el tiempo, pero quiero dar paso a los comentarios por el respeto que ustedes se merecen. Emilio Monterrey: considero que la salida del doctor Dada del gobierno fue una pérdida, dado su gran trayectoria y experiencia. Saludos. Dice Rafael Colindres: doctor Dada, de la actual deuda, ¿qué porcentaje sería responsabilidad de los anteriores gobiernos? También Saleman dice: lo que sucede es que los funcionarios no dan continuidad a los proyectos viables, todos quieren hacer cosas nuevas. Y como este hay un par de comentarios más, pero doctor, quiero agradecerle esta mañana por venir, compartir de estos temas que son de importancia para la ciudadanía y por su tiempo también para este espacio Perspectivas. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a quienes han tenido la paciencia de vernos y escucharnos esta mañana. Espero verlo pronto por acá. Cuando usted quiera. Muchas gracias, doctor. Amigos televidentes, a ustedes también quiero agradecerles por habernos acompañado a lo largo de esta semana en este su espacio Perspectivas, y quiero invitarlo a que se quede con el canal 33. Viene la segunda entrega de noticias de Teleprensa con Mayela Mena, y en este espacio agradezco siempre su participación. Es muy importante y permite que el país entero crezca a través de la democracia. Esto también es un ejercicio democrático. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Buenos días.